la familia. ¿Existe una estructura económica que pueda garantizar una vida digna, una vida saludable de la gente? Porque si existiera, no tendríamos esta información, no tendríamos estos datos. Hay que tener mucho cuidado de no solamente ver los valores agregados, los valores macroeconómicos que pueden ser muy interesantes, y hay que conservar y hay que tener mucho cuidado y ser muy vigilante con los valores agregados, pero hay que tener claro también el desagregado, qué está pasando en nuestra economía, qué está pasando con la gente, qué está pasando con las familias, si están teniendo un ingreso digno, tienen un trabajo digno, o se ven una situación desesperada de alimentar como sea, como pueden a sus hijos, o si no, simplemente mucha gente tiene que a veces que delinquir o ser absorbido por formas ilegales para poder subsistir. O sea, eso hay que darle una lectura totalmente seria. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Es realmente los sectores económicos que te generan un PIB interesante, o es que hay elementos que simplemente no están ayudando a nuestra economía a que la gente tenga posibilidades de reproducir una vida digna? Creo que esa pregunta hay que responderse no solamente en este gobierno, sino en el gobierno que viene. Porque a veces nos entusiasmamos con las lecturas y los agregados macroeconómicos, y cuando vemos los desagregados, ahí cerramos los ojos. Para que concluya, congresista. Cuando vemos, por ejemplo, a qué se está dedicando la gente, cómo es que subsiste la gente, no solamente el dato del 70% de economía informal, sino cómo es que los sectores económicos tienen la suficiente capacidad de absorción de trabajo. Porque si no estamos viendo eso y no estamos potenciando los sectores que realmente están absorbiendo la mayor cantidad de población económicamente activa, no estamos entendiendo un país y no estamos abordando estos temas que son trágicos y son fundamentales. Por eso es importante no solamente verlo por el lado del efecto, sino por el lado de las causalidades, por la forma en que las familias tienen que reproducirse, las familias tienen que traducir su vida en una posibilidad de sobrevivencia. Yo creo que hay que afirmar, cuando hablamos del derecho a la vida, eso no significa derecho a la sobrevivencia, eso significa derecho a vivir dignamente, y tenemos que dignificar ese primer derecho humano, pero en términos claros, de vida digna, de vida seria, de vida posible. Concluya, congresista. Ya para concluir, la información es totalmente clara y hay que leerla con sumo cuidado. No hay que esconder en los datos centrales y en los valores agregados la información que realmente existe, y que el país tenga que ser sincero, y los que asumen posibilidades o son gobierno tengan que entenderlo con suma claridad, porque así, engañándonos, agregando los datos, simplemente estamos traduciendo falsamente una lectura y por lo tanto un efecto de gestión que no es nada bueno. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Juan Pari. Concluidas las intervenciones, tiene la palabra el señor José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior, para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Tengo varias preguntas, ojalá que me pueda responder todas, las tengo acá. Con respecto a la congresista Marisol Perestello, sobre el tema de la Fiscalía especializadas, y el tema de flagrancia, y comentaba lo que decía alguna fiscal por ahí. Recordemos que quien finalmente tipifica el delito es la Fiscalía, no la policía. En todo caso, la policía tiene la obligación de intervenir en flagrancia, tomando como prioridad el rescate de las víctimas y de acuerdo a la normatividad penal vigente. Lo que hace la policía, inmediatamente después de haber intervenido, comunica a la Fiscalía acerca de la intervención. En este caso, se comunica a la Fiscalía Común, puesto que así se dispuso por el propio fiscal de la Nación en la resolución 3305-2015 del 9 de julio del 2015, que dispone que en el caso de flagrancia las fiscalías competentes de intervención son las provinciales. Además, a partir de septiembre del 2015 se ha creado la Fiscalía de Criminalidad Organizada en trata de personas. Como quiera que este tipo de delito presente en su mayoría de casos conductas de crimen organizado. Son estas las Fiscalías de Crimen Organizado las competentes para conocer esta denuncia. Es decir,
se coordina y todo lo demás, pero yo tomaría con pinzas la cita que usted hizo de la fiscal respecto a la intervención de la policía y que por culpa de esa intervención no se lleva a más. Recordemos que titular de la acción penal finalmente es el Ministerio Público. Ciertamente en estas dos situaciones que he mencionado, que genera la sensación de que no se está coordinando con la Fiscalía de Trata de Personas, pero con lo que sí coordinamos, en todo caso, son en los casos donde no son de flagrancia. Pero si tomo nota, de todas maneras, estamos, como ustedes saben, en una mesa de coordinación constante con el Poder Judicial, la Fiscalía. El día de hoy hemos tenido la tercera mesa técnica de trabajo entre las tres instituciones. Y voy a poner, en todo caso, un punto más para la discusión en esta mesa técnica. Respecto a otra cita que hizo usted, congresista, por su intermedio, presidenta, referido a los efectivos de fronteras, que ahora son menos. Está en una sala contigua el señor Boris Potosén, superintendente, y él me refiere que lo que él expresó en la Comisión de Seguridad Ciudadana es que el personal destacado de la PNP desde el 2018 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, no se refería a los puestos de frontera o a migraciones, hacía control migratorio, no hacía labor policial. Y entonces, a pedido de la policía, dejó de prestar servicios para dedicarse a labores policiales de su comando. Ahora, este personal que hacía, repito, labor de control migratoria, ha sido sustituido por personal civil. O sea, que ha sido sustituido, y la policía, lógicamente, porque eso lo estamos haciendo, replegando todo nuestro personal a la seguridad ciudadana. Tercer punto, usted preguntó de dónde salían los 6 millones, y en una lámina sobre el objetivo 4, nosotros planteábamos y poníamos un cuadro comparativo y mencionábamos respecto a la Dirección de Trata de Personas, que es la que se ha creado, y ahí hacía la referencia que el personal ha pasado de 13 a 133, el equipo de cómputo de 12 a 134 y el espacio de local de 300 a 1500, y poníamos el presupuesto que está abajo de personal de 432 a 6 millones. Nos referíamos al presupuesto que la policía se refiere al personal policial que está puesto. En la última lámina es que hacemos referencia al presupuesto del ministerio como tal. Este es estrictamente a la de INTRAP. Respecto a la cuarta y último tema que yo tengo anotado es sobre la ley de migraciones. Efectivamente, estamos trabajando en el reglamento. Se ha ya instalado un comité con muchos componentes en ese comité, pero en todo caso, para anunciar que Migraciones ya ha formulado el proyecto de reglamento que actualmente se encuentra en la comisión encargada de su elaboración. Son más de 250 artículos y el reglamento prevé soluciones a temas humanitarios, así como residencia para madres extranjeras con hijos peruanos, entre otros aspectos, que es un poco uno de los temas urgentes. Lo que hay que recalcar en todo caso, que esto ya estamos en un primer borrador y sí nos gustaría en todo caso poder hacérselo llegar para las observaciones, para no hacerlos al final, sino más bien ahora que ya este primer borrador, que sea el primer borrador, hay que tomarlo como tal, para que nos pueda ayudar, y a quien, por su intermedio, presidenta, a quien usted crea conveniente. Lo cierto es que estamos ante un reglamento después de 25 años que la ley anterior llamada de extranjería no se reglamentó nunca. Entonces estamos a puertas y el compromiso nuestro es lógicamente que salga este reglamento antes del fin de este gobierno. Tengo esos 4 puntos. Por mi parte, la congresista Schaeffer hizo varios temas. Entre varios temas que se han planteado sobre las cámaras GESEL, quizás indicar que la cifra que poníamos ahí era respecto a las cámaras GESEL puestas por el Ministerio Público. Acabo de consultar con el general Pinto, jefe de la región policial, y él me indica que hay en 16 comisarías de Piura las cámaras GESEL, pero a nivel de comisaría, no de Ministerio Público. Y es más, en todos los proyectos de comisaría que se están haciendo en el Ministerio y en la Dirección General de Infraestructura,
todas las que tienen el nuevo Código Procesal Penal, ya se da en previsión una cámara GESEL. Además, el Ministerio Público también me confirma que acabamos de consultar que tiene una en Chulucanas y otra en Piura, y el Poder Judicial tiene una cámara GESEL en Piura. Respecto a los presupuestos regionales, efectivamente es lamentable que no figure como tal. Ese es un tema, yo creo que a tratar, impostergable, para que haya más difusión y trabajo, más compromiso. Si bien hay redes en las regiones, efectivamente sin presupuesto no podemos hacer mucho. Respecto a la ejecución presupuestal, no tengo el detalle, se lo hago llegar posterior porque tendríamos que ver de todos los ministerios de los 2 años anteriores. Y eso es lo que tengo por lo pronto. La congresista Luz Salgado. Ministro, Sí. La congresista Perestello le solicita una interrupción. Perdón, por supuesto. Interrupción concedida, congresista Perestello. Muchas gracias, señor ministro. Por su intermedia, presidenta, felicitar por los esfuerzos y agradecer las respuestas. Solo para hacer hincapié en lo que usted acaba de decir de presupuesto y dejar constancia de mi preocupación. Si bien es cierto, ha habido una reducción evidente en la asignación de presupuesto al Ministerio del Interior, que no es su responsabilidad, que es un hecho, y digamos que está, vamos a ponerlo en cifras redondas, en cerca de 2 millones, 1.374.000. Solo el año pasado, al término del año fiscal, se dejaron de ejecutar 713 millones en el presupuesto de inversiones de los 3 principales programas presupuestales vinculados a niños. Solo para que se dimensione, 713 millones que no se ejecutaron, no por falta de voluntad, lamentablemente el sistema, el Estado, la burocracia, todo es muy complicado, pero 713 millones que se dejaron de gastar en temas de niños, y un Ministerio del Interior que está trabajando a toda máquina con 1.300.000 para el tema de trata. O sea, ahí hay algo que tenemos que arreglar y que tiene que ver también con el presupuesto de regiones, aprovechando para hacer hincapié en lo que ha dicho el ministro. Muchas gracias, ministra, por la interrupción. Muchas gracias. Continúe, señor ministro. También congresista, por su intermedio, presidenta. Respecto a la congresista Luz Salgado, hizo una pregunta que me parece muy importante respecto a los operativos, sobre la captación que se hace a través de agencia de empleos, avisos de radio y todo lo demás. Y menciono algunos datos que me han ido pasando. Tengo la cifra global, usted pedía la desagregada, y nosotros presentamos efectivamente que teníamos en los 2 años 3.426 víctimas, pusimos inclusive el mapa de 648 denuncias. En ese sentido, el total de operativos que han habido en estos 2 años son 356, con 388 detenidos y 897 presuntas víctimas. Pero de manera más desagregada podemos indicar también que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha reportado durante los años 2014 y 2015 que ha realizado 26 acciones de fiscalización en agencias de empleo a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esto enmarcado en el decreto 019-2016 que prevé el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo ha realizado esto y se está articulando los operativos conjuntos con la Policía Nacional para asegurar el rescate de las víctimas y las clausuras de los locales. Por otro lado, el Ministerio Público, a través del observatorio, informa que en el 2014 hubo 554 imputados y todavía no está al menos colgado el informe del 2015, pero al menos 2014, 554 imputados. Y a su vez, en ese mismo observatorio, el Ministerio Público informa que de 2009 al 2014 se han registrado 3.252 presuntos autores en esos 5 años, 3.252. Por otro lado, la DIRINTRAP, que ya es de la policía, informa que los operativos que ha realizado ha detenido a 102 personas en el 2014 y 204 en el 2015. Pero ciertamente, y esto me adelanto una respuesta también que nos mencionó la congresista Mavila, no se llega a tener la sensación de justicia respecto a estos casos. Y por más que hay detenciones, por más que hay denuncias, ¿cuántos son, como ya se mencionó, los detenidos, los presos, los procesados por lavado de activos en estos delitos? La verdad es que son muy pocos. Entonces yo creo que tenemos que tomar más atención en todo el sistema de justicia.
Agregando a esa pregunta que era muy amplia de la congresista Salgado, también Dirintrap me informa, bueno, esa información que ya la dimos en el PowerPoint de los 82 operativos con 110 detenidos y 246 víctimas en el 2014 y también el 2015. Respecto a la agenda pendiente, usted mencionó dos temas que justamente nosotros lo poníamos con sinceridad. Y el 2 decía culminar el proceso de implementación y fortalecimiento de los departamentos desconcentrados de investigación. Habíamos presentado nosotros que en estos años se habían creado 23 departamentos desconcentrados de investigación. Y eso es un logro, no existía una dirección de la policía para este tema, ya se creó. Y a su vez no solamente la dirección general acá en Lima, sino que se ha podido lograr en tiempo récord 23 departamentos desconcentrados. Pero ciertamente hay que ser conscientes, necesitamos más personal, más equipamiento, más ambiente, y ese era el reto que nosotros planteábamos, es decir, culminar ese proceso de implementación y fortalecimiento. Y respecto al sistema integrado de registro, también poníamos en la lámina que ya estamos en la primera fase de integración entre el sistema RETA, que es de la policía, con el sistema Sintra, que es de la Fiscalía, porque ya estamos en este sistema integrado ya en una primera fase. Independientemente y con otro tema, y también respondo a la congresista Chávez sobre el tema de los policías votantes, he recibido el día de ayer un pedido de la congresista Omonte, que estamos preparando la respuesta para ver el número de policías que han pedido dispensas. Más o menos demora unas 2 semanas para recopilar de todo el país. La información que me han dado del proceso anterior, que es la de primera vuelta, si mal no recuerdo, son más de 59.000 policías en la primera vuelta. Pero eso, digamos, lo voy a consolidar, no quisiera equivocarme, y manifestarle también en esta segunda vuelta cuántos son. Respecto al congresista Guevara, que ya no está, por favor. La segunda interrupción la solicita la congresista Luz Salgado. Luz Salgado tiene la interrupción, congresista. Gracias, presidenta. Gracias, ministro. Entendiendo de que sí es necesario tener un personal de resguardo para el proceso electoral, porque nadie lo va a negar, son nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales las que resguardan. Sin embargo, en la primera vuelta no se dio esa directiva telefónica. ¿Por qué en la segunda vuelta se les puso como una situación mucho más grave, de modo tal de que el personal no tuviera, o sea, en el propio memorándum se le pudo haber dicho, guardando las seguridades del caso, dense el tiempo para poder llevar a cabo su derecho constitucional? No, más bien la directiva era para decir, no te muevas de donde te estamos colocando. No se hizo directiva en la primera vuelta. Entonces, se hace directiva en la segunda vuelta. O sea, un poco más y le dicen al personal, no te muevas, tú primero es tu servicio y no hagas el tiempo que sí se dio en la primera vuelta, que era más complicado todavía, para que pudiera darse el tiempo el personal e ir a votar. Recepción para que concluya, congresista. No, presidenta, diciéndole, la molestia ha venido de la propia policía. O sea, que sintió que se les estaban recortando sus derechos. Gracias. Continúe, señor ministro. Gracias, presidenta. A ver, por más de que no es el tema, creo que es importante aclararlo, ya que usted lo pregunta. En ningún momento se ha seguido otro procedimiento diferente al que se ha seguido ordinariamente en todos los procesos electorales. Como ustedes saben, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son los encargados justamente del resguardo de los locales y el traslado de las actas finales. Entonces, si quiere, le adjunto una copia que yo mismo pedí el domingo, al enterarme de a través de las redes, que me ha hecho llegar con fecha del 5 de junio, el mismo día, el general Vidal Vázquez, donde explica el procedimiento y cuáles son lo que se ha seguido y explica claramente. Aparte, me ha hecho llegar, por ejemplo, del 27 de abril,
o sea, 17 días después de la primera vuelta. Por ejemplo, el total de dispensados de su dirección, porque hay que aclarar que esto no estamos hablando de los 120.000 efectivos policiales, de su dirección pidieron dispensa 3.200. 3.200 de un promedio de 5.000 que manejan ellos, la primera vuelta. De todas maneras, congresista, para la total transparencia le hago llegar el reporte que el mismo general, frente a un pedido mío, efectivamente, de aclaración, me hizo llegar el mismo domingo. Ahora, quisiera indicar, con eso termino ese punto, gracias, por favor, que, y ahí mismo lo explica el general Vidal, del personal administrativo que hemos puesto todos en estado de alerta, se ha citado en 2 grupos, para que puedan votar el primer grupo en la mañana y el segundo grupo en la tarde. O sea que no es que se le ha impedido bajo ningún punto de vista. Yo he preguntado a los miembros que tengo más cercanos en el Ministerio de los Efectivos Policiales y han hecho exactamente lo mismo, la división en 2 horarios. Es más, el día domingo yo he salido a verificar algunos locales y al mediodía salgo de un local y veo que hay otro chofer y otro seguridad. Entonces le pregunté qué pasó. Me dijo, estamos cambiando de turno porque tenemos que ir a votar. Entonces, ese es el procedimiento normal. Es más, el director general de la policía está en una sala contigua. Con mucho gusto podemos ver el tema, congresista, pero bajo ningún punto de vista hemos querido privarle a nuestros efectivos policiales de su derecho a voto. Pero hay que entender también que la necesidad del servicio, más aún en un proceso electoral, para ellos es justamente en el cumplimiento de su deber. Continúo, Presidenta. Como había mencionado la congresista Mavila, y saludamos por su cumpleaños, creo que era cumpleaños no onomástico, el día de ayer, que son 2 cosas distintas. El tema justamente que había mencionado, el proceso y la punición, es una gran falencia en el sistema. Entonces, y si, como decía Michel Foucault, y cuántas veces lo hemos mencionado en conversaciones, no hay nada que incentive más el delito que la impunidad. Entonces, si hay impunidad y si hay un fallo en el sistema, lógicamente que estamos frente a un tema que tenemos que trabajar. Y respecto al presupuesto de prevención juvenil, concuerdo plenamente de que no es suficiente bajo ningún punto de vista. Congresista Delgado, congresista Yehude, cosas la congresista Condori preguntó sobre el Poder Judicial y su TRAM. Con respecto, Presidenta, según información de Sutran, se ejecutó la campaña en el año 2014 y 2015, más control, menos rutas de explotación. Esa era su campaña para prevenir la trata de personas. Además, mediante Decreto Supremo 017 de 2009 del MTC, establece la prohibición de expedir boletos de viaje a menores de edad que no presenten la partida de nacimiento, documento nacional de identidad o permiso de viaje en salida a sus progenitores. Y en el año 2015 se desarrolla estas actividades de difusión y control en los terminales terrestres de Fiori, Yerbateros, Atocongo y otros terminales, y acciones informativas en feriados largos donde la población viaja mayoritariamente. Es más, el día de hoy, por ejemplo, en Corcona, acá cerca, se ha detectado a 2 menores de edad viajando solos, se le ha retenido, y otros 2 menores de edad viajando con personas adultas que no eran sus familiares, y también se les ha detenido. Por lo pronto, es todo lo que recuerdo, al menos de las preguntas. Señora Presidenta, si hubiese alguna cosa adicional, con mucho gusto. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora Marcela Guaita Alegre, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para referirse a las intervenciones de nuestros colegas congresistas. Señores y señoras congresistas, hemos expuesto los últimos informes de la gestión de gobierno referido a temas fundamentales y prioritarios para nuestra sociedad, como son la infancia, la adolescencia, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En primer lugar, quiero agradecer a aquellas personas que han reconocido los avances, pero quiero decirles también que somos los primeros en reconocer que hay retos pendientes.
A las inquietudes mostradas por las congresistas Carla Scheffer, Luz Salgado, Marisol Pérez Tello, quiero decirles que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene trabajando arduamente por enfrentar la problemática de trata de personas. En vista de las modalidades de esta problemática que abarcan prácticamente todo el ciclo de vida, desde nuestro sector diversas áreas se encuentran involucradas en la prevención, atención y recuperación de las víctimas. La Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de su Dirección de Investigación Tutelar y sus unidades, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, a través de los Centros de Emergencia Mujer, su Servicio de Atención Urgente, la Línea 100 y el Chat 100, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INAVIF a través de sus centros de atención residencial y los Centros de Desarrollo Integral de la Familia y el Programa Nacional Yachay a través de su intervención con niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Igualmente debemos señalar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió en los centros de emergencia mujer entre enero y diciembre de 2015 un total de 39 personas víctimas de trata con fines de explotación sexual, y la Dirección de Investigación Tutelar atendió 187 niñas, niños y adolescentes. El INAVIF, por su parte, cuenta con 3 centros de atención residencial especializados en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas, 2 en el departamento de Lima y 1 en Madre de Dios, atendiendo en el 2015 a 110 niñas, niños y adolescentes. Cabe resaltar que nuestro sector ha atendido a toda persona que es víctima de trata, ya sea directamente o a través de la articulación intersectorial en el marco tanto del Plan Nacional contra la Trata de Personas como del Protocolo Intersectorial sobre la materia, independientemente del sexo, edad de la víctima o de la modalidad de trata que haya sufrido. Como he mencionado, especialmente para la congresista Marisol Pérez Tello, el sector Mujer y Poblaciones Vulnerables atiende a todas las víctimas de trata en las diferentes modalidades. En el caso específico de la atención a hombres adultos, en el sector a mi cargo, luego de la evaluación en el marco de las competencias asignadas, se han dado las indicaciones específicas para que se adecúen los documentos de gestión necesarios a fin de hacerlo efectivo el servicio de atención a través de INAVIF, que como sabemos es el único servicio del MIN con competencia para administrar albergues dirigidos específicamente a poblaciones vulnerables, además de la competencia reciente del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual sobre hogares de refugio temporal para víctimas de violencia familiar. Es así que en el cuarto trimestre de este año, 2016, el INAVIF tiene planeado inaugurar un CAR de trata para varones, que funcionará en una vivienda cedida en uso por CONAVI y que tendrá capacidad inicial para 12 personas. Así desde INAVIF se articularán los servicios con migraciones, salud, trabajo, entre otros sectores, para cubrir adecuadamente las necesidades de estas personas. Cabe precisar que para cumplir a cabalidad con esta responsabilidad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables requiere de un presupuesto mayor que será presentado en el presupuesto 2017 y, de ser el caso, una demanda adicional. En ese sentido, tenga la seguridad que se están haciendo las coordinaciones necesarias en esta temática, porque nuestro compromiso es con todas las poblaciones vulnerables. Al congresista Yehude Simons, que nos pregunta si está funcionando el CAR especializado en Madre de Dios, debo responder que sí, está funcionando el CAR Florecer y que tiene actualmente una capacidad instalada para 15 residentes y está albergando ahora a 8 personas. Los servicios que brinda nuestro ministerio están a disposición para el momento en que se dicten las medidas correspondientes. En relación a las preguntas en torno al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, según lo informado por los sectores de educación y salud, todos los indicadores del plan tienen una línea de base y sus metas se proyectan hasta el 2021.
En consecuencia, lo presentado ante la representación nacional son las cifras reportadas por cada objetivo específico. Si bien algunos indicadores presentan mejoras mínimas, lo importante es la tendencia de mejora que se está alcanzando. En relación con inquietudes de los congresistas Luz Salgado, Segundo Tapia, Carla Scheffer, Mesías Guevara, Jaime Delgado, Yehude Simons y el congresista Tapia, debo informar que sobre la anemia se han establecido una nueva estrategia para la reducción de la anemia mediante la contratación de personal de salud desde el nivel central a fin de cubrir distritos con suplementación baja en niños, identificándolos en sus domicilios a fin de que consuman los micronutrientes, con lo cual se ha logrado reducir la anemia en 3 puntos porcentuales en el 2015 en relación al año anterior. Se ha universalizado a partir del 2015 la entrega de micronutrientes a todos los menores de 3 años en el Perú, con lo cual se espera reducir en 10 puntos porcentuales la anemia en el 2016. Sobre las inmunizaciones, se ha establecido una estrategia similar para aumentar la cobertura en distritos de baja cobertura de inmunizaciones. Esto ha permitido incrementar la cobertura en el 2015 en 9 puntos porcentuales en relación al 2014 y se espera superar los niveles del 2011 hasta el 2016. La cobertura del 2015 en relación al 2014 se incrementó de 61 al 69% en menores de 36 meses y dicho comportamiento continúa en el 2016 debido a las estrategias que se